La Guerra Social y la Primera Guerra Civil Romana, 90 a 81 a.C. Tras las reformas de Cayo Mario, los itálicos obtuvieron la ciudadanía romana, ganando nuevos derechos. Sin embargo, en 95 a.C., los cónsules Lucio Licinio Craso y Quinto Mucio Escévola expulsaron a los itálicos de Roma y les quitaron sus derechos. En 91 a.C., el tribuno Marco Livio Druso intentó devolverles estos derechos, pero fue asesinado, desencadenando la guerra social entre itálicos y romanos. Los itálicos formaron una federación con capital en Corfinium, llamada Itálica, y mataron a todos los romanos en Asculum. Entre los militares que lucharon contra los itálicos estaban Lucio Cornelio Sila y el anciano Cayo Mario. Finalmente, el Senado decidió conceder la ciudadanía romana para resolver el conflicto. Mientras tanto, Mitrídates V de Ponto invadió varias regiones y ordenó la muerte de 80.000 ciudadanos romanos. Sila y su lugarteniente Licinio Lúculo fueron encargados de enfrentarlo, pero Sulpicio Rufo logró que el Senado pusiera a Mario al mando del ejército. Sila marchó a Roma con sus tropas, marcando la primera vez que un general utilizaba la fidelidad de sus soldados para ambiciones personales, iniciando la Primera Guerra Mitridática y la Primera Guerra Civil Romana entre los optimates, Sila, y los populares, Rufo y Mario. Mario huyó a África y Sila puso rumbo a Oriente, luchando contra Mitrídates V y logrando la victoria. Mitrídates pidió paz y Sila lo dejó seguir siendo rey a cambio del control romano sobre Anatolia y una suma de dinero y barcos. Mientras Sila estaba fuera, Lucio Cornelio Ciña se hizo cónsul en 87 a.C. y, aliado con itálicos, soldados descontentos y esclavos liberados, tomó Roma con ayuda de Cayo Mario. Los dos instauraron un reinado de terror, con numerosas ejecuciones, incluyendo a sus propios partidarios en vendettas personales. Cayo Mario murió de viejo, pero la tiranía de Ciña duró hasta el 84 a.C., cuando fue asesinado por sus propios soldados. Sila regresó a Roma sin oposición, ya que las tropas del cónsul Lucio Cornelio Escipión Asiático desertaron. Marco Licinio Craso, Metelo Pío y un joven Cneo Pompeyo recuperaron Italia y África para Sila, mientras Lúculo recaudaba dinero en Ponto. La Primera Guerra Civil Romana terminó en el 82 a.C. tras la batalla de Puerta Colina, cerca de las murallas de Roma. Con Sila como dictador, comenzó un reinado de terror con proscripciones que duró 3 años. Sila duplicó el número de senadores, tomó control de los tribunales de justicia y redujo el poder de los tribunos de la plebe. Aunque Sila desconfiaba de Mitrídates V, dejó a Lucio Licinio Murena como gobernador de Asia, lo que desencadenó la Segunda Guerra Mitridática. Sila terminó sus reformas y se retiró en el 80 a.C., muriendo poco después. A partir del año 73 a.C., comenzó la Guerra de Espartaco. Espartaco, un exsoldado tracio, escapó de la escuela de gladiadores de Capua y formó un ejército con otros gladiadores y esclavos fugitivos para intentar huir de Italia. Marco Licinio Craso, con la ayuda de Pompeyo y Terencio Varrón Lúculo, derrotó a los rebeldes en Apulia, y muchos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. En el año 70 a.C., Pompeyo y Craso lograron ser cónsules a pesar de sus diferencias. Ambos habían apoyado a Sila, pero con el tiempo se volvieron más populares y restauraron derechos a los tribunos de la plebe y a las clases más pobres. Pompeyo entabló amistad con Cayo Julio César y enfrentó a los piratas cilicios, logrando suprimirlos en el año 66. Luego reemplazó a Licinio Lúculo en la guerra contra Mitrídates V, a quien finalmente acorraló en el Bósforo en el año 64 a.C. Mitrídates intentó suicidarse con veneno, pero al ser inmune, tuvo que pedir a un esclavo que lo matara. Los territorios romanos en Oriente se expandieron enormemente bajo Pompeyo. Mientras tanto, en las elecciones del año 65 a.C., Lucio Sergio Catilina, un expartidario de Sila, no fue seleccionado como candidato a cónsul, a pesar del apoyo de Craso. Catilina intentó un golpe de estado en el 63 a.C., pero fue derrotado por Cicerón y Cayo Antonio en la batalla de Pistoia, y fue condenado a muerte. Pompeyo, al regresar de Oriente en ese mismo año, desmovilizó a su ejército y entró en Roma como ciudadano normal, para evitar ser llamado el segundo Sila y comenzar su carrera política desde cero. El ascenso de Julio César. El primer triunvirato, 62 a 53 AC. Pompeyo buscó el apoyo de las clases populares y se alió con Craso, el hombre más rico de Roma,
y con Julio César, ex propretor de Hispania Ulterior y Pontifex Maximus. Juntos formaron el primer triunvirato para contrarrestar a los optimates liderados por Cicerón. En 59 a.C., César fue elegido cónsul junto a Calpurnio Bíbulo, a quien logró neutralizar para favorecer a sus socios, Pompeyo y Craso. César se aseguró de colocar a sus aliados en el consulado y expulsar a sus opositores. Como gobernador de la Galia, Cisalpina e Iliria, César comenzó la conquista de los galos. Durante la Guerra de las Galias, se enfrentó a varias tribus, atravesó el Rin y llegó a Britania. Roma enfrentaba crisis internas y disturbios. En 57 a.C., Pompeyo acogió a Ptolomeo II expulsado de Egipto y envió al procónsul Aulo Gabinio a restablecer el orden con la ayuda de Marco Antonio, quien conoció a Cleopatra VII. El triunvirato se renovó en Luca en 55 a.C., con Pompeyo y Craso como cónsules, repartiéndose las provincias por 5 años. Pompeyo gobernó Hispania desde Roma, César se quedó con Galia e Iliria, y Craso con Siria. Craso murió luchando contra los partos en la batalla de Carras, lo que debilitó el triunvirato. Mientras tanto, César enfrentaba a Vercingetorix, quien había unido a muchas tribus celtas contra Roma. El ascenso de Julio César y el primer triunvirato, 62 a 53 AC. Pompeyo se alió con Craso y Julio César formando el primer triunvirato para oponerse a los optimates liderados por Cicerón. César fue elegido cónsul en 59 a.C. y después de neutralizar a su colega Bíbulo, favoreció a Pompeyo y Craso. Luego, como gobernador de Galia, Cisalpina e Iliria, César comenzó la conquista de los galos, enfrentándose a varias tribus y llegando hasta Britania. En Roma, la situación era tensa con crisis y disturbios. Pompeyo acogió a Ptolomeo XII, expulsado de Egipto, y envió a Aulo Gabinio a restablecer el orden con la ayuda de Marco Antonio, quien conoció a Cleopatra VII. El triunvirato se renovó en 55 a.C., y Pompeyo, César y Craso se repartieron las provincias. Craso murió en la batalla de Carras contra los partos, lo que debilitó el triunvirato. César continuó su campaña en Galia, enfrentándose a Vercingetorix. La Segunda Guerra Civil Romana, 49 a 45 AC. La Segunda Guerra Civil Romana comenzó cuando César cruzó el Rubicón en 49 a.C. Pompeyo y los senadores huyeron a Grecia. César fue a Hispania, ganó en Ilerda y fue elegido cónsul en Roma. Luego, venció a Pompeyo en Farsalia y este huyó a Egipto, donde fue asesinado. En Egipto, César se involucró en las disputas de Cleopatra y Ptolomeo XIII. Tras poner a Cleopatra en el trono, ella tuvo un hijo, Cesarión. Mientras tanto, César venció a Farnaces, hijo de Mitrídates V, en Sela. Luego, luchó contra Metelo Escipión y Juba y en Tapso, y finalmente derrotó a la última resistencia pompeyana en Munda. César regresó a Roma como dictador en 45 a.C., con la intención de restaurar la república, algo que no sucedió. César implementó numerosas reformas constitucionales, incluyendo cambios en la elección de magistrados y atribución de provincias. Aumentó el número de senadores a 900, llenando el Senado con sus partidarios, y centralizó el control de los gastos en Roma. También reformó el sistema monetario y el calendario, y construyó muchas colonias, templos y monumentos, como el Foro de César y el Templo de Venus Genetrix. César buscaba la concordia y no tomó represalias contra sus enemigos, pero fue asesinado en marzo del año 44 a.C. por un grupo de senadores liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Cleopatra, alarmada, regresó a Egipto con su hijo. Octaviano se casó con Livia Drusila, quien tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Druso y Tiberio, futuro emperador de Roma. En el 36 a.C., Sexto Pompeyo fue derrotado por Marco Agripa en la batalla de Nauloco. Lépido también intentó reclamar Sicilia, pero fue exiliado, disolviendo el triunvirato. Las tensiones entre Octaviano y Marco Antonio aumentaron. Antonio se casó con Cleopatra y le dio territorios, viviendo una vida de excesos. Su campaña militar contra los partos fracasó, pero repartió territorios entre sus hijos y Cesarión. Tras leer el testamento de Antonio, que dejaba todo a Cleopatra, el Senado declaró la guerra a Egipto. En la batalla de Accio, Cleopatra y Antonio fueron derrotados. Antonio se suicidó al creer que Cleopatra había muerto, aunque ella estaba viva y cercada en su palacio. Finalmente, Cleopatra también se suicidó.
El fin de la República y el inicio del Imperio Romano, 30 a 27 AC. En 30 a.C. terminó la guerra y se restauró la paz en Roma. Con Egipto ahora una provincia romana, se envió mucho trigo a Roma. Se discutió la ineficacia de la República y la necesidad de un poder fuerte. En 27 a.C., Octaviano devolvió sus poderes, pero los senadores le pidieron que permaneciera en el poder. Fue nombrado Octavio Augusto, convirtiéndose en cónsul princeps, emperador, marcando el nacimiento del Imperio Romano. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Si deseas seguir explorando con nosotros, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Juntos continuaremos descubriendo cada rincón del mundo. Hasta la próxima.